El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado a la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Son como los dos grandes paradigmas de nuestra fe católica. Pedro un poco es el símbolo de el querer jerárquico de Jesucristo sobre la Iglesia. No podemos decir simplemente que la Iglesia somos todos y ahí acaba las cosas, no hay punto, ¿no? Sino que de verdad Jesús ha tenido la voluntad de fundar una iglesia que es jerárquica. Y esto significa que dentro de esa iglesia hay un orden, hay una organización que, aunque puede parecer muy poco espiritual, es necesaria, y que hay personas que tienen el deber, no solo el derecho, sino el deber de dirigir a las otras personas, ¿no? Esto hoy en día es bastante contestado, ¿no? Dentro y fuera de la iglesia, ¿no? A nadie le gusta hoy ser dirigido por nadie. Eso es un hecho. Los niños, cuando el papá le dice, ya, vas a ir a estudiar, pero no me has consultado a dónde voy a ir a estudiar. Eso yo lo he escuchado ya de niños, de adolescentes. Como que hoy se ensalza bastante la independencia. Soy independiente, soy autónomo, ¿no? Nadie me puede obligar a mí a nada. Nadie me puede imponer sus ideas, porque nadie tiene la verdad absoluta. Eso es un discurso relativista que hoy campea, ¿no? Y de hecho, pues prácticamente a nadie, casi, le cae muy bien que alguien esté un poquito por encima y lo dirija, ¿no? Incluso los que hoy se venden como líderes de las empresas, que en verdad son jefes, pues tratan siempre de tener el talante más democrático, ¿no? No me digas ingeniero, doctor, padre, dime Lucho, dime Pepe, ¿no? Así un poco para tener el talante democrático y ganarse el aprecio de los que están a cargo, ¿no? De verdad, sí, hoy una de las cosas que más se critica es el verticalismo, es decir, ¿por qué nos imponen las ideas? Deben consultar a las bases, ¿no? Un poco como un sindicato grande, ¿no? Y la iglesia no es ajena a eso. También hay gente que dice, pero ¿por qué deben haber sacerdotes, ¿no? ¿Por qué deben haber obispos? ¿Y por qué el Papa, ¿no? ¿Y por qué tenemos que obedecerle? No es que uno dentro de su corazón ya sabe lo que... Bueno, son ingenuidades antropológicas que a veces algunos tienen, ¿no? Pero el querer de Jesús fue una iglesia jerárquica. Incluso en la misma vida religiosa. Me van a perdonar, yo ahí pienso totalmente distinto de muchos. Yo pienso que los que hoy más están en crisis son los superiores. Y lo voy viendo. Y hay que rezar mucho por los superiores. Porque de verdad, yo pienso que los más bombardeados espiritualmente
son los superiores. Y no solo por lo que ya sabemos de la lucha espiritual, sino porque, pues hoy, ¿quién tiene ganas de obedecer a un superior, no? ¿Quién? ¿No? O sea, todos le dicen al superior lo que debe hacer. No, pero es que usted, pero es que yo pienso, pero es que a mí me parece. ¿Y quién se somete a una voluntad ajena? De verdad que nadie. Nos cuesta mucho el sometimiento a una voluntad que no sea la nuestra, porque siempre queremos tener la razón y porque no vamos a permitir que alguien esté por encima de nosotros. Qué difícil la misión de Pedro y de todos aquellos que en la iglesia representan precisamente la naturaleza jerárquica del pueblo de Dios. Sí, es pueblo de Dios, pero ojo, es pueblo de Dios con jerarquía. A veces nos olvidamos esa parte. No, todos somos pueblos, somos hermanos. Oye, pero todos los hermanos tienen un padre, ¿no? Y en una casa de hermanos que se respetan hay un orden. No es que tú entras a las 3 de la mañana, el otro sale a las 5. No es que yo como en mi cuarto, el otro come no sé dónde, el otro no come. No, es que si es una casa y vivimos en familia, se supone que hay por lo menos unos lineamientos generales, ¿no? Si no, eso ya no es una casa, eso ya no es una familia, eso ya no es una comunidad humana, eso que será pues un hotel en el que se alquilan habitaciones, ¿no? La iglesia sí es pueblo de Dios, pero ojo, es pueblo de Dios jerárquico. Y eso no ha pasado de moda. Algunas personas piensan que el Concilio Vaticano II pues ya abolió eso. Por favor, yo les recomendaría a esas personas que vayan a leer los documentos del concilio, ¿no? Porque parece que no se leen. En ningún momento el concilio abolió la jerarquía. No, es que antes éramos una pirámide, ahora somos un círculo. Pues vaya usted a interpretar muy bien lo que es ese círculo. Porque ese círculo tiene un centro. Y ese centro es el Papa. Véalo usted como pirámide o como jerarquía, tiene un centro. Tiene un centro. Y ese centro no solo es un adorno bonito, sino que es una persona que tiene autoridad. Y hoy lo vemos en el Evangelio, ¿no? Jesús le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es muy fuerte. O sea, Jesús está endosando toda autoridad suya a la autoridad de este Pedro. Pues nos guste o no, es así. ¿Cuánta fe necesitaremos entonces para admitir un orden y una jerarquía en la iglesia? Porque si no se tiene fe, no se va a aceptar nada. Se necesita fe y se necesita humildad. Y eso es también un tesoro bastante escondido, ¿no? Muchos presumen de ser Pablos, pero olvidan de que solo hay un Pedro, ¿no? Todo el mundo se cree Pablo, todo el mundo se cree evangelizador, ¿no? Profeta de verdades, anunciador, denunciador y todo lo demás. Pero ojo, que solo hay un Pedro, y ese Pedro vive en Roma. Que te cae, no te cae, que te parece muy suelto, muy rígido, no lo sé, pero él es Pedro, ¿no? Y entonces es la voluntad de Dios que Pedro y sus sucesores tengan esta autoridad, que es fortísima. Jesús le está dando a Pedro toda autoridad. Tú cierras y tú abres. Tú eres el mayordomo de la casa de Dios. Y tú tienes todo el derecho de decir cuándo se cierra y cuándo se abre. Y lo mismo, y en gran medida, también le corresponde a cada obispo en su diócesis o arquidiócesis. Qué importante reflexionar sobre esto, ¿no? No, es un hombre como todos. Un momentito, será un hombre como todos, pero ¿sabes qué? Jesucristo le ha dado una misión muy particular, que con todo respeto, tú no la tienes, solo él. Qué importante es un poco, yo diría, reivindicar el valor de la jerarquía eclesial, ¿no? Ahora que todos solemos ser muy democráticos. Con todo respeto, no es así. Hay un orden. Hay un orden. Y es querido por Dios. Pablo es un poco el paradigma de el otro aspecto, pero ojo, no contrario, sino complementario. El aspecto, diríamos, si se quiere, más carismático en el sentido amplio, ¿no? Es decir, la persona, el evangelizador llevado por
la fuerza del Espíritu, que también es necesario, pero que él, con todo lo llevado por el Espíritu, está también sometido a Pedro. Por eso es que va a Jerusalén y se presenta a Pedro. Y le presenta también, de alguna manera, su obediencia y su sintonía. Y luego él se lanza a su misión y Pedro lo bendice. El profetismo o la vida carismática son verdaderos, creo yo, siempre y cuando manifiestan también una disposición a obedecer y a estar en comunión. Hay de aquel que pretenda ser profeta o muy carismático, pero sin obediencia a la iglesia. No es profeta, es un falso profeta. No es carismático, es uno que hace show, que hace juegos artificiales y nada más. Y entonces, pues, creo que esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero es que el Espíritu de Dios me ha hablado. Muy bien, seguramente te puede hablar el Espíritu de Dios. Pero ojo, todo lo que el Espíritu de Dios te hable, tienes que someterlo también al discernimiento con los superiores correspondientes. Para los fieles que ven esta predicación, pues sería bueno pensar, por ejemplo, ¿y nosotros? ¿Consultamos a nuestro párroco? Hay grupos, incluso grupos parroquiales, que nada le consultan al párroco. A veces hay estilos de iglesia medio raros, ¿no? O sea, si yo no estoy en comunión con el párroco, ¿qué estoy haciendo? Ay, no, pero tenemos nuestro profeta en el grupo. Bueno, tu profeta podrá ser excelente, podrá ser santo, de repente hasta hace milagros. Pero si no está en comunión con la jerarquía, que es el párroco, el obispo y el papa, estamos arando en el mar. Por supuesto, para nosotros, religiosos, esta comunión jerárquica pasa también por la obediencia a nuestros superiores. Y los laicos que pertenecen a alguna agremiación, comunidad o movimiento, tienen que también obedecer a sus legítimos pastores. Por tanto, la vida en el Espíritu, la verdadera vida en el Espíritu, también está sometida a la obediencia y se prueba en la obediencia. Evidentemente es una obediencia, no en todas las cosas. Bueno, si el Papa ha dicho que él es del hincha del San Lorenzo de Almagro, entonces todos los católicos tenemos que ser hinchas del San Lorenzo de Almagro. No, pues estamos en comunión en cuestiones de fe y de moral. La fe, todo lo que expone el catecismo de la Iglesia y lo que expone el magisterio de todos los papas, ¿no? Y la tradición de la Iglesia y el depósito espiritual de los padres de la Iglesia y la teología moral católica. En todo eso tenemos que estar en comunión. En las otras cosas, pues pueden haber opiniones. Creo que hay libertad, ¿no? Sin que nadie se sienta ofendido. Pero en cuestiones de fe y moral, absoluta obediencia. No, es que yo no pienso como piensa la Iglesia. No, en esos temas no. Momento, oye, cuídate de lo que hables, no seas tan superficial, ¿no? O sea, primero piensa. ¿Eres católico? Sí, por supuesto. ¿Y en qué fundamentas tu fe católica? La fe católica está fundamentada, pues, en esa comunión con Pedro, el Papa. Lo que él enseña en fe y moral. Repito, en fe y moral. Entonces, pues no se vale que, no, yo pienso distinto, no, yo soy católico pero me reservo el derecho. No, así no es. Hay una manera de ser católico y es la que está expresada en el catecismo de la Iglesia, en los santos evangelios, en la tradición patrística y en todo lo demás. Por eso, Pablo es importante también, porque es esa apertura al Espíritu, esa apertura evangelizadora, esa libertad de los hijos de Dios, pero siempre en comunión con Pedro. Por eso oremos hoy
para que podamos entender esta preciosa riqueza de la Iglesia, ¿no? Porque es sí orden, jerarquía, y es también esa apertura evangelizadora. Esta alimenta al orden jerárquico y el orden jerárquico cuida esta apertura misionera y evangelizadora, ¿no? Ambas se necesitan. Son como los dos pulmones, diríamos, de la vida cotidiana de la Iglesia. Necesarios, absolutamente necesarios. Por eso oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los obispos, por nuestros obispos, por nuestros párrocos o superiores. Y también oremos por los que, llamados por el Espíritu y en discernimiento correcto, son hombres y mujeres llevados a una obra de evangelización. Oremos también por ellos, para que siempre estén en comunión. Y oramos por el Santo Padre. Que así sea. Amén.